Muy buenas tardes. Aquí vamos a explicar nuestro reporte de fosilización, por el cual vamos a explicar cuáles son los tipos de fosilización que hay. Acompañen en nuestro viaje. Hace unos 75 millones de años, durante el periodo Cretácico en Mongolia, un oviraptor murió cerca de una zona fluvial donde el agua y el lodo eran abundantes. Con el paso de los días, su cuerpo comenzó a descomponerse por la acción de bacterias y carroñeros, pero su cráneo y sus partes duras como los huesos resistieron más tiempo. A este proceso se le conoce como enterramiento duricárpico, donde solo las partes duras del organismo se conservan, mientras las blandas desaparecen. Después de que el animal ha muerto y fue devorado por las bacterias y animales carroñeros, una fuerte tormenta comenzó a arrastrar sedimentos que cubrieron rápidamente el cráneo. Con el tiempo, más capas acumularon por encima y lo protegieron del oxígeno, evitando que se descomponga por completo. Millones de años después, la erosión dejó al descubierto el fósil. Así fue como los paleontólogos lo encontraron y pudieron estudiar cómo vivía este antiguo dinosaurio. Durante el Pleistoceno tardío, hace aproximadamente unos 20.000 años, un gran oso prehistórico, Ursus speleus, habitaba en un ambiente frío rodeado de bosques húmedos y pantanos. Tras una fuerte temporada invernal, el animal murió cerca de una zona lodosa rica en materia orgánica. Con el paso del tiempo, el cuerpo del oso quedó cubierto de capas de lodo y arcillas finas, lo que impidió el acceso del oxígeno y este ambiente anóxico detuvo la descomposición total y dio inicio a un proceso de carbonización, una de las formas más comunes de conservación de restos orgánicos según Benton. Cuando el material rico en carbono se descompone lentamente bajo presión y calor, la descomposición parcial, los microorganismos van a comenzar a degradar en estos tejidos y pues justamente la falta de oxígeno limita lo que es su actividad. También pasa por una fase que sería la compresión y pérdida de volátiles. Con el entierro progresivo, las capas superiores de sedimentos ejercieron presión sobre el cuerpo. Los compuestos volátiles como el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se liberan, quedando solamente una delgada película de carbono. Y pues justamente esto nos da paso a una formación de una huella carbonosa, donde el calor y la presión transforman esa película en una fina capa o lámina negra, conservando la silueta del oso. En algunos detalles es más que nada una estructura externa. La litificación, pues los sedimentos se empiezan a compactar formando lo que sería una roca sedimentaria en la cual la impresión carbonosa queda como si fuera una sombra fósil. Y este fósil fue descubierto en una formación arcillosa de tipo pantanoso, donde la alta materia orgánica y las continuas
condiciones anaeróbicas favorecieron a la carbonización. Los análisis nos dicen que lo ubican en el Pleistoceno superior, periodo caracterizado por fuertes glaciaciones y coexistencias con grandes mamíferos. Este fósil no se conserva huesos ni tejidos mineralizados, en cambio muestra una película de carbono que registra la forma original del animal, un testimonio químico del paso del tiempo. Tenemos un fósil que pasó por un proceso de permineralización. Podemos ver que estaba compuesta principalmente por carbonato de calcio en forma de argonito, el cual es un mineral que constituye la mayoría de conchas de los gasterópodos marinos, como este es el caso. Aquí podemos notar un poquito de cómo fue el proceso de fosilización. Los espacios porosos y las cavidades de la conchita fueron incrustadas por algunas soluciones minerales como lo sería el sílice en forma de calcedonia o podría ser inclusive de ópalo carbonatado con un poco de calcio, lo cual se cristalizó como una calcita que es un poquito más estable que el calcio como tal, perita o inclusive un poco de sulfuro de hierro. Depende de si es que hay o no oxígeno en la zona en donde se sedimentó, pero bueno. Seguramente este fósil pudo haber sido de la familia Strombidae, la cual se encontró en la formación del Pisco, en un desierto por Inca, Perú, ¿no? Se calcula, por medio de dataciones, que vino desde aproximadamente unos 14 a 16 millones de años. Este pequeñito, bueno, no tan pequeño organismo de aquí, ya que está datado del Mioceno medio. Aunque igual podemos asumir que este organismo vivió en un ambiente marino tropical de plataforma continental interna, suponiendo que fue a unas 10 a 50 metros bajo el nivel del mar, sobre alguna arenisca que esté por ahí, con un poco de grava, por medio del Pacífico Oriental. Ahí podemos decir que la salinidad es como aproximadamente 34, 36 partes por millón, aquí. Y que tras la muerte de este organismo, la caracola fue transportada brevemente por corrientes del fondo, las cuales lograron hacer que se enterrara en un sedimento de arena calcera, de arena calcera. Y luego, bajo las aguas subterráneas, pudo haber sido un poquito disuelta, lo cual permitió que los minerales se cristalizaran dentro de los espacios que se encontraban en esta caracola. Aquí podemos ver un poco cómo es que conserva todavía la estructura original. Es una buena preservación, diría yo. Seguramente fue por el mismo tipo de transporte que no estuvo tan movido como en otros tipos de fósiles, ¿no? Aquí podemos ver cómo se fue la infiltración mineral y cómo sus septos fueron preservados y reforzados por la sílice, produciendo este fósil duradero y un poco resistente. Bueno, hace más de 200 millones de años, en un océano cálido y poco profundo que cubría lo que hoy conocemos como, pues, Europa Occidental, nadaba una criatura de caparazón espiralado, que sería la amonite. No muy lejos, en un fondo marino del Paleozoico, un pequeño trilobite que recorría los sedimentos en busca de alimento. Pues ambos vivieron en épocas distintas, pero hoy comparten un destino en común: convertirse en testigos silenciosos del tiempo a través del proceso de fosilización por molde y desmolde. La fosilización por molde y desmolde es uno de los métodos más fascinantes por los que los restos de organismos marinos se conservan. En este proceso, el organismo original, como pues una concha, queda enterrado rápidamente bajo capas de sedimento. Con el paso del tiempo, el material orgánico se disuelve dejando un hueco exacto, el molde externo. Si ese hueco se rellena con minerales como calcita o sílice, se forma el desmolde o contramolde. Lo que vemos hoy en estas réplicas, pues es una recreación de este fenómeno natural.
En la fosilización por molde y desmolde, el fósil real no se conserva pues por el material original del organismo, sino en cambio está compuesto por minerales que rellenaron el espacio vacío que dejó el organismo al disolverse. Lo más común en este caso y en nuestros ejemplares, pues podríamos encontrar calcita, típica de pues estos ambientes marinos en donde se encontraban, sílice, pirita o limo compactado. Pues el amonito que observamos pertenece al periodo Jurásico, aproximadamente entre 201 y 145 millones de años atrás. Estos cefalópodos marinos vivían en mares ricos en nutrientes, rodeados de arrecifes y bancos de arena. Su caparazón espiralado, dividido en cámaras, le permitía controlar su flotabilidad. Este ejemplar fue encontrado en ambientes pues marinos y pues en una formación sedimentaria de tipo caliza micrítica. El trilobite vivió mucho antes, en el periodo Ordovícico, hace unos 480 millones de años más o menos. Estos artrópodos pues eran abundantes en los fondos oceánicos de la época, en ambientes sedimentarios ricos en arcilla y limos. El ejemplar que vemos ahora pues fue hallado en una formación de lutita, una roca sedimentaria que se forma en ambientes de baja energía como lagunas costeras o plataformas continentales, y su cuerpo segmentado y exoesqueleto pues hicieron ideal para fosilizarse mediante el mismo proceso de molde y desmolde.